Hola, soy John y estamos aquí en la serie sobre las montañas en la Biblia y estamos en la tercera parte. Y bueno, yo he estado en las montañas en muchas partes. He leído historias, he visto películas y también he visto fotos increíbles de montañas. Pero en mi imaginación no hay montañas en ninguna parte más importantes para mí que las montañas que descubrimos en la Biblia. Ahora, Nate ya nos ha presentado varias montañas en las primeras charlas en esta serie, pero hoy quisiera ayudarnos a descubrir dos montañas más. El monte Sinaí y el monte de Sión. Sinaí está en Arabia. Es el monte, la montaña donde Dios se reunió, se encontró con Moisés y el pueblo hebreo que estaba siguiéndole a Moisés. El monte Sión es el monte celestial, la montaña donde Dios vive con su pueblo. Ahora, tú puedes saber mucho sobre este tema o puedes saber muy poco sobre estas dos montañas en la Biblia. Está bien, hoy es apenas una pequeña introducción a una historia, una narrativa impresionante en la Biblia y en la historia real. Viajar desde Sinaí hasta Sión es acompañar las personas más grandes de la fe. Es escuchar el corazón de la fe judía y la fe cristiana. Y es crecer en entendimiento, en la comprensión que nos ayuda a salir de la oscuridad de la duda hacia la luz de la fe. Salir del miedo de no saber, de la incertidumbre y pasar a la alegría, a la tranquilidad, el gozo de pertenecer. Déjame decirles un poco sobre el monte Sinaí. Es una montaña que para siempre será famosa por causa de Moisés. Moisés es el hombre que nació como un esclavo hebreo. Creció en la casa del faraón como un príncipe de Egipto. Vivió más adelante por 40 años como un refugiado en los desiertos de Arabia. Eventualmente tuvo una experiencia, un encuentro único, profundo y transformador en su vida con el Dios de Abraham en el desierto. Volvió a Egipto, enfrentó al faraón y llevó posiblemente unos millones de personas hacia el desierto, dejando atrás la oscuridad, la violencia y el sufrimiento sin fin de la esclavitud, persiguiendo la esperanza de una vida nueva en una tierra prometida. Ahora, esa tierra había sido prometida a Abraham, el padre de la fe, cientos de años atrás. Pero los padres, durante todas las generaciones, siempre enseñaban a sus hijos que algún día el Dios de Abraham iba a enviar a alguien para liberar a su pueblo y llevarlos a la tierra bendita, prometida, donde podrían vivir, ser felices, ser libres. Entonces Moisés llevó a la gente, sacó a la gente desde Egipto, una de las grandes historias en la historia del mundo. Y en el monte Sinaí se acamparon para que Moisés pudiera subir y buscar la sabiduría de Dios. Todas las personas sabían en ese día, en ese tiempo, que las alturas de las montañas eran lugares peligrosos. Eran los lugares para los demonios, para los dioses, para las fantasmas. Moisés quería encontrarse con el Dios de Abraham, quien lo había llamado por nombre y le había dado una razón de vivir. La gran historia del monte Sinaí está centrado en Éxodo 19. Es el centro de la historia del Éxodo y también es el centro de toda la Torá, la ley, el centro de las escrituras hebreas.
Ahí encontramos los 10 mandamientos o las 10 mejores maneras que Dios entregó a Moisés. Esa fue la montaña del pacto, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Ese pacto fue una promesa sagrada que el pueblo iba a seguir a Dios, confiar en Dios y obedecerlo. Y Dios se comprometió a guiarlos, a cuidarlos y a llevarlos en últimas a la tierra prometida. Las escrituras hebreas relatan la historia de cómo Dios se iba revelando, interviniendo en la vida del pueblo y cómo creció el pueblo. A veces el pueblo cumplió con sus compromisos a Dios y a veces no, se les olvidó, fracasaron. Las generaciones vivían y morían. El rey David fue un gran rey que tomó unas decisiones terribles, pero en últimas ayudó a su pueblo a honrar a Dios y andar en sus caminos. Él estableció la ciudad de Jerusalén. El pueblo lo llamó la ciudad de David, la ciudad del gran rey. Y estaba ubicada en un cerro, en una pequeña montaña. El rey Salomón, el famoso sabio, hijo de David, construyó un templo para adorar a Dios. Los reyes y las reinas, la gente de todo el mundo vino al templo para visitar, pero para buscar la sabiduría de Dios. Ese templo fue una de las maravillas del mundo antiguo. Ahora, los salmos son oraciones y canciones que las personas aprendían de memoria y llevaban en su corazón. Una colección escrita por David y Salomón es conocido como los Salmos de Ascenso. Y son los Salmos 120 a 134 en una Biblia moderna. Son las canciones y las oraciones cantadas por los peregrinos subiendo a Jerusalén, la ciudad del rey, y ellos llamaron esa ciudad Sión, el monte de Sión. Bueno, además de reyes y reinas y el pueblo, habían profetas. Los profetas eran personas que se acercaban tanto a Dios, y Dios se acercó tanto a ellos que sabían qué era lo más importante. Los profetas dijeron que Dios no podría ser contenido en un templo ni en una ciudad. Ninguna casa hecha en toda la tierra podría contener el Creador. Los profetas empezaron entonces a hablar de Sión como la ciudad de Dios, pero refiriéndose a algo más allá. Algunas personas confundieron su lenguaje y creen que Dios estaba ahí en Jerusalén, la ciudad de David, y que esa ciudad iba a durar para siempre. Pero fue destruida y el templo de Salomón fue quemado. Dios puede estar presente en cualquier lugar, pero los profetas sabían que Él había establecido un lugar para vivir y acompañar a su pueblo. Isaías, uno de los más grandes de todos los profetas, habló mucho sobre Sión. Él dijo que días difíciles iban a venir. De hecho, los días oscuros de violencia y sufrimiento llegan a cada generación. Pero él dijo que un día Dios, el Dios de Abraham, iba a enviar un Salvador, un Mesías, una persona ungida especialmente por Dios, enviado por Dios, que iba a traer luz a la oscuridad, esperanza a los temerosos, libertad para los esclavos, los oprimidos, y paz con justicia para todos. Cuando Moisés llevó el pueblo de Egipto al monte Sinaí, todos habían sido esclavos y eran refugiados en el desierto, pero venían de diferentes trasfondos, culturas y hasta diferentes conceptos en la fe. Cuando David construyó su ciudad de Jerusalén, invitó a amigos suyos que aún no fueron descendientes de Abraham,
Cuando Salomón construyó el templo, personas vinieron de todo el mundo antiguo. Isaías escribió, pensando en esa realidad de la multiculturalidad, la diversidad de personas, habló del monte Sión mirando hacia adelante. Dijo, capítulo 2, versículos 2 y 3, en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, de Abraham, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Aquí en Isaías, el monte Sión es la ciudad de Dios. La ciudad de Jerusalén que David construyó y el templo que Salomón hizo, los dos fueron quemados con fuego y completamente destruidos. Pero la visión de una ciudad donde el pueblo de Dios podría reunirse y habitar y vivir continúa hasta el día de hoy. Por todo el gran libro de Isaías, por todos los salmos y los profetas, a lo largo de los siglos, las personas seguían soñando con un rey como David, un gran guerrero, vestido para la batalla, venciendo a sus enemigos, estableciendo la paz para su pueblo, enseñando la ley de Dios, la sabiduría y la verdad de Dios, y mostrándole a todos cómo andar en sus caminos. Resulta que un día, un individuo único llamado Jesús salió a encontrarse con un profeta, Juan el Bautista, en el desierto. Juan el Bautista contó a la multitud que estaba presente que Jesús fue el Mesías, el Cordero de Dios, el enviado de Dios. Siglos antes, Moisés había encontrado a Dios en el desierto y Dios, cuando le apareció, le dio ánimo e instrucciones. La Biblia dice que cuando Jesús salió al desierto, se encontró con el diablo mismo, quien le dio problemas y tentaciones. Pero Jesús salió bien. Su misión de vida era clara. Escuchen cómo Lucas describe lo que sucedió cuando Jesús salió del desierto, de ese tiempo de resistir las tentaciones del diablo. Lucas 4, 14 al 21. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, la presencia de Dios. Y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús se estableció como un gran guerrero, vestido para la batalla con gracia y verdad. Él dio a la gente pobre un nombre, y a las mujeres y a los niños una voz. Él habló con verdad y confrontó la hipocresía de los líderes religiosos. Sus amigos más cercanos eran Pedro, Santiago y Juan. Pedro lo reconoció primero. Eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Décadas más tarde, Pedro escribió en su carta 1 de Pedro 1:24, todo mortal
es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Cristo, dijo Pedro en el capítulo 2, versículo 4, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Así dice la Escritura, versículo 6. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra, Jesús, es preciosa. Pedro está escribiendo sobre Jesús y el monte Sión. No es la ciudad de David, la reconstrucción de Jerusalén, pero la ciudad de Dios, está hablando de la ciudad de Dios donde Jesús es rey. La comunidad del pueblo de Dios no es un lugar geográfico, sino una realidad espiritual. Pedro probablemente había leído la carta a los hebreos, también en su Nuevo Testamento. Algunos creen que de pronto Pedro ayudó a escribir esa carta. El capítulo 12 de Hebreos habla mucho sobre Sión y Sinaí. Toda la persona en estos días, en aquellos días, en esa cultura, podía entender las similitudes entre Moisés y Jesús. Moisés introdujo la ley y Jesús cumplió con los requisitos. Moisés llevó al pueblo a crear el primer pacto, el Antiguo Testamento. Jesús ofreció un nuevo tipo de relacionamiento con Dios, un nuevo pacto, un nuevo testamento. Moisés trajo el pueblo de la esclavitud física y la sumisión en el antiguo Egipto y él fundó una nación nueva. Jesús rescató y liberó la gente de todo tipo de esclavitud físico y espiritual, de toda opresión, y invitó a todos a un nuevo comienzo. Déjame resumir y concluir. La Biblia cristiana contiene las escrituras hebreas que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Es una colección del Torá, la ley, los salmos, que incluye la literatura de sabiduría sapiencial, y los profetas. Moisés, David y Salomón son tres de los hombres que son parte importantes de la narrativa desde Sinaí hasta Sión. Sinaí representa la ley y entonces lo recordamos con truenos y relámpagos y miedo y fuego y el poder de Dios y la distancia entre Dios y su pueblo. Pasado 400 años después de terminar los escritos del Antiguo Testamento, apareció Jesús. Él enseñó la ley del Antiguo Testamento, las escrituras, con autoridad única, como Moisés. Él llegó como descendiente de David y se presentó como el Mesías enviado por Dios. Habló con una sabiduría increíble como Salomón. Y habló de un reino, el reino de Dios, donde la misericordia está conectado a la justicia, el amor sana, la paz reina y los corazones se llenan de alegría. Pablo, el apóstol, un fariseo que llegó a creer en Jesús, escribió la primera carta que fue circulado entre los seguidores de Cristo, o cristianos, como empezaron a llamarlos en Siria, en la ciudad de Antioquía. En esa carta, Gálatas, Pablo comparó Sinaí y Sión. Sinaí y Jerusalén son el pasado, dijo Pablo. Jesús nos está llamando a un nuevo Jerusalén, una ciudad celestial, un reino espiritual, una realidad que empieza ahora. La tradición religiosa y las reglas son una forma de esclavitud. Las reglas religiosas son los truenos y los relámpagos y el fuego y el humo.
y el miedo de Sinaí. Pero Jesús vino para aclarar. La ley de Sinaí nunca se trataba de reglas, sino de introducir el carácter y la pureza de la vida y el amor de Dios. El Dios de los truenos resultó ser una persona de amor que tocó a los leprosos, habló con los niños, incluyó a las mujeres, comió el asado con los rechazados e invitó a todos a seguirlo. El Nuevo Testamento se llama el Nuevo Testamento porque describe una nueva manera, el nuevo pacto, el nuevo compromiso para honrar a Dios y ser cuidado por Él. Nosotros no debemos olvidar a Moisés, pero comprendemos mejor ahora. No somos peregrinos subiendo hacia Jerusalén, la ciudad de David, sino peregrinos cantando los salmos de ascenso en camino a Sión, la ciudad del gran rey. No estamos en un peregrinaje hacia un lugar tanto como en un peregrinaje hacia una participación. El monte Sinaí es un lugar que podemos localizar en un mapa en el desierto de Arabia. Sión es, tengo que decirlo, el nombre que se utiliza a veces para referirse al pueblo de Israel y a veces para hablar de la ciudad de David o Jerusalén, que también se encuentra en el mapa. Pero los salmos y los profetas en el Antiguo Testamento y Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento nos señalan una realidad mayor llamada el reino de Dios. El monte Sión realmente nos habla de una conexión espiritual con Dios y el pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis nos da una visión, una imaginación sobre Sión y el Rey Jesús, pero creo que hemos tenido suficiente para hoy. Por favor, deja de ver la religión como reglas. Jesús está vivo. Nos invita a una relación con un propósito para nuestras vidas. El monte Sión no es un lugar para que los peregrinos vamos a visitarlo, sino un lugar donde todos estamos invitados a pertenecer. Pedro lo resume en su carta 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaman las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Por favor, vivamos como personas que hemos recibido el regalo de la misericordia, saliendo de la oscuridad, de la duda y el miedo, y entrando en la luz de la fe. Amén.